Hola, hola, buen día. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el sacerdocio. Voy a hacer el cuarto videíto sobre el tema del sacerdocio. Soy el obispo Leandro Suárez de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual de Tradición Católica Nacional. En esta oportunidad voy a intentar responder dos preguntas. ¿Cuántos tipos de sacerdocios hay especificados en la Biblia y qué funciones realiza cada uno? En las Sagradas Escrituras encontramos dos tipos de sacerdocios. El primero, el sacerdocio real, que es el que posee todo el pueblo de Dios, y el segundo, el sacerdocio ministerial. En la epístola a los Hebreos se nos recomienda a mantenernos firmes en la fe que profesamos, Hebreo 4:14, es decir, la fe que nos predicó Jesucristo. A través de los siglos, la Iglesia ha procurado mantener su doctrina pura de toda desviación para ser fiel al mensaje original de nuestro Maestro Jesucristo. Leemos en Primera de Timoteo 1:3 que Pablo le dice a Timoteo, escuchen, al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es decir, que desde los tiempos apostólicos iban surgiendo pseudos iluminados que proponían filosofías espirituales extrañas al cuerpo doctrinario que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo 10, capítulo 19, versículos 5 al 6, dice: Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí comienza el versículo 6. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí se nos está diciendo que todo el pueblo de Israel será un reino o pueblo de sacerdotes. En otras palabras, todo israelita es sacerdote por el solo hecho de ser israelita. Todos los habitantes de la casa de Jacob serán, por esta alianza, propiedad personal de Yahvé. Este pueblo santo tenía la función de ofrecer sus ofrendas, sus oraciones, alabanzas y peticiones a Dios constantemente. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos anuncia: vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El pueblo judío, al ser esclavo del pueblo egipcio, vivía oprimido. El pueblo judío, aquí vemos cómo el hombre común, sin optar por Cristo, vive oprimido en las tinieblas. Al decir sí al mensaje de Jesucristo, el hombre deja las tinieblas, vive en una luz admirable que es la gracia de Dios, y lo más importante, adquiere el sacerdocio real, que es comunión a todos los miembros del pueblo escogido a través del bautismo. Resumiendo, la función del sacerdocio común del pueblo escogido
es anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Continuamos con la exposición. Por otro lado, encontramos el sacerdocio ministerial. El ministro que es sacerdote es ungido y consagrado con un fin específico: ejercer el sacerdocio ministerial, realizar el culto agradable a Dios. Cabe recordar que aunque Dios acepta los sacrificios y las oraciones de sus ministros, es bueno recordar dos cosas muy importantes: que Dios es consecuente con su palabra, sabe que eligió hombres pecadores para que presidan el culto. Aunque pequen, su oblación es inmaculada y escuchada, pero el hombre asimismo es consciente de lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículos 28, es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles. Hecha esta aclaración, dirijámonos al Antiguo Testamento en Levíticos 16, 32. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio. Aquí se nos está dando luz al respecto del sacerdocio. Solo el sacerdote ungido y consagrado ofrecerá el culto o el sacrificio. No solo ofrece el sacrificio de expiación de los pecados por todo el pueblo. Vayamos ahora al Nuevo Testamento en Hebreos 5:1, que nos afirma: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Como si faltara énfasis, sigue reafirmando en Hebreos 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. Y continúa en el versículo 5. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales. Jesucristo, al venir a la tierra, habiendo elegido a 12 varones como apóstoles, resignifica el sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesucristo en la última cena deja su mandato: hagan esto en memoria mía. Y podemos confrontar en Mateo capítulo 26, versículo 26 y siguiente. Recapitulando, en el Antiguo Testamento, los varones, sacerdotes ungidos, ofrecían toros y machos cabríos para la expiación de los pecados. Jesucristo, al entregarse en la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Esta es la nueva alianza. Esta es la realidad celestial del versículo 5 del capítulo 8 del libro de Hebreos que acabamos de leer. En esta exposición podría citar un montón de textos bíblicos más, pero al citar más textos, más temas aparecen. En el capítulo 9, versículo 6 de Hebreos, se nos dice algo fundamental.
Escuchen, preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Con este texto nos ha quedado claro que solo el sacerdote consagrado desempeña las funciones del culto. Por ende, solo los sacerdotes consagrados dan culto de realidades celestiales. Desde ya, muchas gracias por haberme acompañado en esta exposición doctrinal, en este video número 4 sobre el sacerdocio, y me despido con las palabras de la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16-17. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Muchas gracias. Quien les habló, el obispo Leandro Suárez, de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual de Tradición Católica Nacional.